Bueno muchachos, comenzando con este tema de Faraday, lo que les voy a dejar va a ser un ejemplo para que tengan en cuenta cómo resolver una de las situaciones y comprender un poco más de qué estamos hablando. Bien, nosotros hablamos de lo que se llama el voltaje inducido. Este voltaje, digamos, se da sobre una espira. ¿Qué es una espira? Una espira es un cable, un conductor sobre el cual se va a generar corriente, ¿sí? A consecuencia de ese voltaje. Entonces, el voltaje, ¿sí? Que se mide en volt, la unidad es volt, es igual a menos, y aquí lo que aparece, digamos, es una variación. Esta variación es la variación del flujo magnético. Del flujo de campo magnético, ¿dónde? En la espira sobre el cual estamos calculando esa corriente inducida, ese voltaje inducido. O sea que en realidad lo que dice que el voltaje inducido es menos la variación del flujo del campo magnético sobre el tiempo. ¿Qué es este tiempo? Este tiempo es en el cual se da el cambio, del flujo de campo magnético. Muy bien, esta situación, lo que vamos a analizar nosotros, es el flujo de campo magnético en una espira de radio 20 centímetros. Sí, o sea que tenemos la espira de radio 20 centímetros, que como pueden ver ya en la imagen, está dispuesta en forma vertical. Sí, aquí esto es lo que hace referencia a la espira. Traté de hacer el dibujo en 3D, pero esto digamos que estaría entrando al plano, ¿no? Y luego tenemos un campo magnético que tiene dirección horizontal. Este que ustedes pueden ver aquí claramente, digamos, es el campo magnético que tiene dirección horizontal, sentido hacia la derecha, como pueden ver, pero tiene el módulo de ese campo magnético es variable. O sea, ahí digamos con la variación del campo magnético es que se da la variación del flujo de campo magnético. Bien, vamos a ver un poco ahora qué ocurre aquí, ¿no? O sea que tenemos el campo magnético que atraviesa esta espira, ¿sí? El campo que le atraviesa la espira, fíjense, el campo estaría, digamos, en dirección horizontal y la espira estaría dispuesta vertical. O sea que en realidad ustedes aquí pueden darse cuenta fácilmente, es que el campo atraviesa a la espira, digamos, en forma perpendicular. Bien, o sea que tenemos que es un campo variable. Nosotros un dato que vamos a necesitar sería el área de esa espira. Si en este caso, como se trata de una espira circular, utilizamos el área de la circunferencia, que es pi por r cuadrado, ¿sí? O sea que pi 3,14. El radio dijimos que son 20 centímetros, lo que equivale a 0,2 metros. Por lo tanto, el área de la espira vendría a ser 0,13 metros cuadrados. Bien, eso por un lado. Ahora vamos a analizar un poco lo que es el gráfico, que digamos que es la parte más importante, ver un poco qué pasa ahí, digamos, con esa variación del campo magnético. ¿Cómo cambia ese campo? Bueno, entonces aquí es importante saber interpretar esta gráfica y qué es lo que está diciendo. Ustedes acá lo que pueden ver es que tienen en el eje vertical tenemos el campo magnético y en el eje horizontal tenemos el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos graficando acá la variación del campo magnético en función del tiempo. Es cómo cambia este campo magnético a medida que transcurre el tiempo. Entonces aquí claramente nosotros distinguimos lo que serían tres intervalos. El intervalo 1, que iría de 0 segundo a 0,1 segundo. El intervalo 2, aquí lo indico, que iría de 0,1 a 0,2. Y el intervalo 3, digamos que iría de 0,2 a 0,4. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el intervalo 1 consta de 0,1 segundos. El intervalo 2 consta de 0,1 segundos, porque de 0,1 a 0,2 hay 0,1. Y el intervalo 3, digamos, consta de 0,2 segundos, ¿sí? Que es el tiempo que hay de este valor de 0,2 a 0,4. Por eso es que se le llama un delta T. O sea, nosotros calculamos la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Ese tiempo es el delta T, es el intervalo del tiempo en el cual se da esa variación. Y aquí nosotros tenemos tres variaciones. Fíjense en que en el intervalo 1 el campo magnético aumenta de 0,2 Tesla a 0,4 Tesla. En el intervalo 2 el campo disminuye de 0,4 Tesla a 0 Tesla. Sí, aquí se hace 0 el campo magnético. Luego en el intervalo 3 el campo magnético aumenta de 0 Tesla, aumenta a 0,8 Tesla.
Bueno, entonces ahora sí estamos en condiciones de poder comenzar a resolver, digamos, lo que queremos, que es determinar el voltaje inducido en cada uno de los intervalos. Entonces vamos a empezar aquí, lo que sería el intervalo 1. Para el intervalo 1 aplicamos la ecuación que sabemos que el voltaje inducido es igual a menos el tiempo. ¿Qué fue lo que hice aquí? Simplemente expresé lo que dice la ley de Faraday. Entonces la idea es, bueno, ahora encontrar estas variables. Quizás comencemos con el campo magnético inicial. Aquí, digamos, es inicial, es final menos inicial. Entonces, nosotros sabemos, por definición, sabemos que el flujo de campo magnético es el campo por el área por coseno del ángulo. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Aquí, digamos, la situación es la siguiente. El ángulo va a ser 0 grado. ¿Por qué va a ser 0 grado? Porque el ángulo que forma el vector normal a la superficie con el vector campo magnético, forma 0 grado. ¿Por qué? Porque son colineales. Sí, lo deducimos fácilmente porque el campo es perpendicular a la superficie. O sea, estamos en una situación donde alfa es 0. Esto quiere decir, digamos, que este valor va a ser 1. Coseno de 0 es 1. Comenzamos entonces con el primer valor de flujo de campo magnético inicial. Sería el campo. ¿Sí? Para el intervalo 1, el que estamos haciendo, tenemos que es el campo, que es 0,2 por el área. ¿El área cuánto es? 0,13. ¿Sí? Esto nos da 0,026. ¿Cuáles son las unidades del flujo de campo magnético? Las unidades son Tesla metro cuadrado. Vamos a un campo magnético final. ¿Qué sería? Bueno, si miramos aquí en el gráfico, el campo final vale 0,4. Pero el área es la misma, o sea, el área es 0,13. Por lo tanto, aquí tenemos que el flujo de campo magnético final sería 0,052 Tesla metro cuadrado. Ahora sí, ¿qué hacemos con estos dos valores que encontramos? Aquí encontramos el flujo de campo magnético inicial, que corresponde a este valor, y el flujo de campo magnético final. Ahora vamos a la ecuación que dice que el voltaje inducido es igual a menos. Bueno, vamos aquí, sería flujo de campo magnético final, que es 0,052 menos el flujo de campo magnético inicial, que es 0,026. ¿Sí? Todo esto dividido que el intervalo de tiempo en el que se dio ese cambio. Ese cambio se dio en ¿cuánto? Se dio en 0,1 segundos. Bueno, aquí hacemos cuentas. Bien, así que aquí el valor nos da menos 0,26 y estos son volt. Sí, eso de ahí nos da en volt, esa unidad es volt. Perfecto. Bueno, aquí si miramos el intervalo 2, tenemos como campo inicial 0,4 y como campo final 0. O sea que aquí vamos a empezar por el flujo de campo magnético inicial. ¿Qué sería? Bueno, el campo inicialmente es 0,4, área, que es 0,13. Sí, que esto nos está dando, y si ustedes se fijan acá, en realidad lo que sería el flujo de campo magnético inicial para el intervalo 2 vendría a ser el final para el intervalo 1. Si miran, la ecuación es la misma, o sea que 0,4 por 0,13 corresponde a 0,052 Tesla metro cuadrado. Perfecto. Entonces ahora sí vamos con el flujo de campo magnético final, que en realidad tenemos que finalmente el campo vale 0, ¿sí? Por 0,13. Entonces, como no hay campo ahí, digamos que este valor va a ser 0. O sea que en el punto aquí, digamos, ahí tenemos que el campo magnético vale 0, por lo tanto el flujo es 0. Vamos a la ecuación. Dice que la corriente inducida es igual a menos el flujo de campo magnético final, 0, menos el flujo de campo magnético inicial. ¿Sí? Dividido el tiempo. ¿En el tiempo el qué? En el tiempo en el que se dio ese cambio. Ese cambio se dio en 0,1 segundos. O sea que acá esto sería dividido 0,1. Hacemos la cuenta. Esto nos da acá que es 0,52 volt. ¿Sí? Esto es positivo.
el anterior fue negativo, ¿no? O sea que en el intervalo 2 se inducen, digamos, un voltaje de 0,52 voltios. Si pasamos al intervalo 3, pasemos al intervalo 3. Bien, el mismo cálculo, el flujo de campo magnético inicial en el intervalo 3. Como ustedes ya saben y tenemos en cuenta que para el intervalo 3, el flujo de campo magnético inicial vendría a ser el final del anterior. ¿Sí? O sea que sería 0, porque inicialmente en el intervalo 3 el campo es 0 y la espira sigue siendo la misma, 0,13. Esto nos da 0. Bien, o sea que aquí es 0. Ahora vamos al flujo de campo magnético final, que sería el campo finalmente vale 0,8 Tesla, ¿sí? Y el área, como dijimos, sigue siendo la misma, 0,13, por lo tanto nos da 0,104, que en realidad podríamos redondear, digamos, a 0,10, ya que estamos dejando dos cifras significativas. ¿Sí? Entonces, ahora sí que tenemos el flujo de campo magnético inicial y el final, aplicamos la ley de Faraday y decimos que el voltaje inducido es igual a menos, ¿sí?, la variación de campo magnético, que sería el final, que en este caso es 0,10, menos el inicial, que es 0, dividido el tiempo en el que se dio ese cambio. ¿En qué tiempo se dio ese cambio? Ese cambio se dio en un tiempo de 0,2 segundos, 0,2. Aquí obtenemos que el voltaje inducido es menos 0,5 volts. Bien, esto es todo. Y espero que les haya servido este video para seguir compartiendo